Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Cuando usted siente que la violencia se ha tomado los titulares, su cotidiano, creerá que es algo muy reciente, pero cuando uno empieza a investigar y a ponerle data, investigación, se da cuenta que ya es la última década en que la violencia se instala, y no solo aquello que usted ve como en la calle, sino que como algo multidimensional. Es bien interesante abrir la baraja de naipe y ver la cantidad de situaciones en que la violencia está presente. Bueno, eso es lo que hizo el CEP con un grupo de expertos que se llama Violencia en Chile, la fragilidad del orden social. Es un libro nuevo, acaba de salir, y de eso queremos hablar en estas conversaciones sin pauta. La pauta hoy día tiene que ver con la violencia, pero poder indagar en los distintos aspectos de esta violencia y cómo lo vive la ciudadanía y cuáles son los riesgos que esto va teniendo más allá de los riesgos obvios, porque también las instituciones están corriendo riesgos importantes. Nicole Gardela, directora de Incidencia Pública y Cátedras de la Universidad Adolfo Ibáñez, está con nosotros. Ella es coautora de este libro y fue parte del Centro de Estudios Públicos hasta febrero del 2025, donde comenzó este trabajo junto a Aldo Mascareño y Rodrigo Vergara. Este libro que se los voy a mostrar porque es un librazo. Violencia en Chile, pero la palabra que encuentro que hace temblar es la fragilidad del orden social. Nicole Gardela, muchas gracias por estar en estas conversaciones sin pauta. No, gracias a ti, Claudia, un honor estar presentando el libro. Se lanza mañana, así que estamos recién abriendo todas las conversaciones. Mira, porque probablemente, claro, aquí hay en el fondo estudios y miradas de expertos en distintos ámbitos de la violencia, pero a mí lo que me llama la atención es que esto muestra que la violencia es multidimensional. Y que es multisistémica, pareciera ser. Y por lo tanto la violencia es vista como una forma colectiva. Hablemos un poquito de eso, de las formas de violencia que en la investigación que ustedes hacen aparecen y no vemos, y los riesgos que esto tiene. Mira, la violencia tiene distintas como apellidos, por decirlo de un modo. Uno podría decir que hay violencia discursiva, hay violencia psicológica, hay violencia simbólica, hay violencia en distintas, además, como ámbitos de la sociedad, ¿ya? Y las personas viven la violencia de distintas maneras también, ¿ya? Desde nuestra perspectiva, todos nos hemos enfrentado en algún momento a alguna forma de violencia. Y esas formas de violencia que nos dejan como atrapados, determinan también después cómo nos comportamos socialmente, con nuestros pares, con los más lejanos, con las instituciones. Y hemos visto, lo vemos en este estudio, en el fondo en el libro, donde tenemos 14 capítulos abordando la violencia, como tú dices, desde múltiples sistemas, problemas, que las personas después sufren la violencia erosionando aquellos vínculos que los hacen ser parte de una sociedad. Y eso es lo frágil. Eso es lo que se, de algún modo, triza cuando no atendemos la violencia integralmente. Eso será lo que en algún minuto Katia Araujo hablaba y escribió algo así como el círculo del desapego. Es decir, que las sociedades van dejando esta vida colectiva, esta vida social, resguardándose un poco en lo propio, desapegándose de ese orden social porque no tiene retorno, porque tiene miedo, porque está irritado, etc. Quizás sí. Las razones son muchas. Tiene que ver un poco con eso. Es una bonita manera de decirlo, ¿cierto? Como que la Katia es una gran socióloga, sí. La queremos un montón, digamos, como es un referente para muchos de nosotros. Y es, claro, como yo podría decirlo también o figurarlo, como que es como arena, ¿cierto? La arena uno la puede compactar en algún momento, pero si uno la suelta, se disgrega. Entonces, es lo mismo como con nuestra realidad, con nuestras formas. Si nosotros soltamos el respeto por las instituciones, por nuestros pares, por nuestro ambiente, por nuestra propia vida, esto se suelta, se cae como arena. Eso es una... Nicole, pero ya, mira, sabemos que la violencia afecta el orden social. Uh-huh. Sabemos que la violencia afecta la vida en los barrios, sabemos que la violencia afecta la vida en las familias, sabemos que la violencia afecta la vida en los colegios y en las calles, eso lo sabemos. Pero, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo la violencia empezó a incidir en tantos ámbitos de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo empezó a pasar en los colegios? ¿Cómo empezó a pasar en las calles? ¿Cómo empezó a pasar con el narco? ¿Con la pandemia? Así como
En tu raya para la suma, ¿qué nos fue pasando? ¿Qué lo alimentó? Bueno, esa es una de las conclusiones. Yo te podría responder esa pregunta con una de las conclusiones del libro, ¿cierto? Que es que hay un círculo en donde la violencia y la institucionalidad tienen una relación que es como bidireccional. Cuando empiezan ciertos episodios o acciones de violencia, las instituciones se debilitan. Cuando las instituciones se debilitan, permiten más violencia porque uno necesita como responder de ese modo. Y terminamos entrando no vale la pena preguntarse qué vino primero, si el huevo o la gallina, ¿cierto? Pero hay un quiebre. Y todo eso posibilita que de algún modo a otro, que en el fondo llega un momento en el que distintas formas de violencia se van naturalizando en nuestra vida como social, en nuestra vida cotidiana, y de pronto nos hacemos conscientes de que estas formas de violencia han como abarcado múltiples zonas, como tú decías, los colegios, la casa, la calle, el barrio, el estadio, el derecho, la interacción que tengo con un par cuando voy manejando, o sea, todo eso se vuelve violento. Claro, lo que pasa es que como estamos además en un año electoral, el tema de la seguridad va muy ligado también a la violencia. Y muchos oponen, cuando te preguntabas desde cuándo, muchos ponen la frontera en el estallido social. Sí. Como que el estallido social mostró o hizo expandir quizá un estado de violencia latente, pero que lo que hizo fue dispersarlo, y que en ese minuto habría la violencia avanzado mucho, junto con la pandemia después, ¿no? Que después calzan. Tendrá que ver con eso, que hay un minuto donde como que se suelta algo que estaba frenado. Mira, o sea, hay un episodio, efectivamente hay un quiebre después del estallido, antes y después del estallido. Pero, por ejemplo, hay un capítulo del libro, que es un capítulo como más histórico, el capítulo que refuerza como el devenir de los acontecimientos violentos de Chile, desde el principio de la nación, que muestra que han habido otros episodios de violencia en nuestra historia, ¿sí? ¿Y cuándo han ocurrido? Cuando las instituciones se han puesto débiles, cuando las instituciones no han respondido, ¿cierto?, a aquellas demandas políticas, sociales que la ciudadanía tiene, y las personas empiezan a sacar esta violencia. Eso antes ya lo había dicho Hobbes en el Leviatán, que también es parte del libro, como está en el prólogo, Leonidas Montes lo dice claramente. O sea, el Estado surge con la necesidad de lograr que no nos matemos entre todos, que no vivamos como salvajes. Entonces, ¿hay violencia? Sí. ¿Ha habido violencia en la historia de Chile? Sí. Lo que pasa es que después del estallido hubo algo que, podríamos decir, nos convocó a todos de una manera que no pensábamos que estábamos como a puertas de vivir. ¿Tendrá que ver esta violencia multisistémica o multidimensional, a tu juicio, con sentimientos de rabia, con sentimientos de abandono, que no sé si son lo mismo, ¿ya? La rabia te moviliza de otras maneras. ¿Cuál crees tú que será el sentir? Porque cuando uno mira, y se ha descrito tanto, que las instituciones se debilitan y se fragilizan, es porque la ciudadanía siente que la democracia no está siendo efectiva y eficaz en su vida, que no le está resolviendo sus problemas cotidianos, y por lo tanto se distancia. Pero yo no sé si eso es la sensación de un abandono y del desapego, o es una ira y una rabia que se acumula, para poder entender toda esta violencia, que ya quiero entrar como a los distintos tipos de violencia. Mira, otro de los capítulos del libro aborda este tema también, que es el capítulo que guía Aldo Mascareño, Juan Rosa, César Gamarra y Sandra Quijada, Pablo Enríquez también, que en el fondo lo que ellos explican y muestran es que el concepto de violencia es un concepto hiperinflacionado. Y hablamos de violencia para distintas cosas, desde desastres naturales hasta un mega incendio, intencional, cierto, quiero decir. Cierto, cierto. Entonces, la palabra violencia adquiere como una centralidad en nuestras formas de referirnos a aquellas cosas que nos ocurren, que hacen que, de uno u otro modo, ¿cierto?, estemos pensando siempre en que todo es violento. El problema cuando decimos que todo es violento, ¿cierto?, es que no alcanzamos a responder a ello. Y ese es el problema, como que donde la gente le pone la etiqueta, le ponemos todos la etiqueta de violento a muchas cosas, esperamos que todas aquellas cosas respondan como si fueran violencia, pero no es tan rápido. Es mucho más fácil sentirlo que abordarlo. Y ahí entonces aparece este gap, ¿cierto?, en donde yo creo que siento que vivo en un ambiente violento y que nadie me cuida. Ya, pero cuando uno mira América Latina, no somos el país más violento de América Latina. No somos el país más violento de América Latina en algunas cosas.
¿cierto? No tenemos guerrilla, no tenemos distintas, no sé, no tenemos, a ver, ¿qué otras expresiones? Digo, para poner en perspectiva, ¿cuánto hay de sensación y cuánto hay de realidad? Es difícil decirlo, pero no sé para qué podríamos querer identificar cuánto hay de sensación y cuánto hay de realidad, porque al final la sensación es lo que la gente experimenta y eso es lo que lo mueve a comportarse de una u otra manera en su vida. Eso es como decirle a una persona, como yo siento la violencia en todos estos ámbitos, decirle ya, pero no es tanto. Es como una forma de negar aquello que finalmente es lo que lo está haciendo desenvolverse. O quizás como ponerle pragmatismo. Porque también, no sé, he tenido conversaciones con gente, historiadoras como Lucia Santa Cruz, que te dicen, mira, el llamado de la política, la democracia liberal, es ponerle racionalidad. Sí. No dejarse llevar por las emociones. Entonces, cuando uno mira la sensación de inseguridad y de miedo que tenemos todos los ciudadanos en este país, porque nos sentimos sumamente amenazados, quizás la labor del orden social, de las instituciones, es ponerle pragmatismo a una emocionalidad que te lleva a lugares más violentos, de miedo, porque te movilizan hacia otros lugares. Más que nada como por ahí. Eso puede ser súper efectivo, ¿cierto? Porque en el fondo también ayuda a que uno, como ciudadano, vea en perspectiva aquello que de un modo no ve, porque solo lo siente, ¿cierto? Y ayuda quizás a generar unas políticas públicas, ayuda a generar, no sé, quizás discursos que nos permitan como volver a sentirnos parte de un mundo que no es tan dramático, que no se está cayendo a pedazos, etc. Pero las personas, en el fondo, y ahí vuelvo quizás como a una pregunta que me hiciste primero, digamos, que es que las instituciones igual sienten que no les responden. Entonces, cuando desde las instituciones aparece oye, pero si esto no está tan mal, es como, bueno, pero cuando yo sentía que estaba menos mal, usted tampoco me ayudó, o sea, usted tampoco como acogió esta sensación. Entonces hay una distancia, hay una tensión. Es cierto que uno tiene que ponerle como el peso como real y ser capaz de ponderarlo, pero también tenemos que ser capaces de ver que esta ciudadanía ha cambiado sus patrones de conducta porque vive la violencia de un modo que no es quizás un dato, ¿cierto? La vive, la experimenta, la siente. La gente siente la violencia, o sea, siente angustia cuando tiene que frenar en un semáforo en rojo en la noche y están 2 minutos y uno pasa 2 minutos mirando por la ventana, por los espejos, que no aparezca alguien. Eso. Bueno, tu capítulo en el que tú, Nicole, estuviste, tiene que ver, y me llamó la atención, como con los portonazos, ¿no? Sí. Un testimonio de gente que vivió portonazo en Cerrona, y el que se dice como que esto queda, como que ese momento que son segundos, horrorosos, muy violentos, terminan marcando un tiempo muy largo en la vida y en el temor de las personas. ¿Qué es lo que encontraste ahí? Porque me imagino fue con entrevistas a personas que lo vivieron, ¿no? Hicimos entrevistas, es un capítulo que escribimos en conjunto con Mauricio Salgado, que también es investigador del Centro de Estudios Públicos, y son entrevistas a personas que fueron testigos, que sufrieron el robo del auto y personas que pudieron escapar. O sea, teníamos un amplio espectro de víctimas igualmente. Y lo que vimos es que todas las personas que habían sufrido, que lo habían visto, se habían sentido vulnerables. Y a todas esas personas entran en una espiral de violencia que no los abandona. Porque una vez que se llevaron el auto, o que se escaparon, o que vieron y que fueron después a, qué sé yo, alguna institución a dejar una denuncia, seguían sintiendo miedo. El miedo no se te quita nunca. Ese es el título de ese capítulo. Y es una frase textual de una de nuestras entrevistas. Que es que da lo mismo lo que haya ocurrido, da lo mismo si recuperé el auto, si no lo recuperé, si el seguro me lo pagó, si no sé. Todo lo que uno quiera ponerle, el miedo lo siguen sintiendo. Y el miedo además es como de largo plazo y es como abarca a otras personas, porque abarca a las personas de la familia. Te roban el auto y uno piensa, tenía un papel donde estaba mi dirección, tengo un documento donde me pueden venir a buscar. La persona no va a ir a buscarte a tu casa, eso no es el foco, pero lo sienten. Y siguen siendo víctimas como por un largo tiempo. Sí. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Claro, y además que ahí eso no solamente tiene que ver con que te roban el auto, sino que con el nivel de violencia que se está ejerciendo en ese tipo de encerrona. Yo creo que ahí, ¿no? Ese es el punto, la segunda amenaza de que en un segundo te pueden matar. Exactamente. No sé si el reporte tiene que ver con eso, me asaltaron, me quitaron el auto, o lo que te reportan es, me asaltaron, me amenazaron con una pistola. Es el temor a estar como ahí al borde de... Sí. Es el temor, es que uno siempre, es que saben, esas personas que viven el delito, saben que de un segundo a otro todo puede terminar y que el auto no es más que
algo, pero que puede como entrar en esta espiral de violencia como súper profunda, donde se acaba todo muy rápido. ¿Sabes lo otro que pensaba? Porque hay otro capítulo que habla de la violencia intergeneracional. Uh-huh. Y que en el fondo entra como a las casas y entra a las historias personales. Estoy pensando en que sabemos que hasta ahora el porcentaje de jóvenes que delinquen haciendo encerronas y portonazos, que es el capítulo que tú hiciste, también viene directamente relacionado de una vida con mucha violencia. Uh-huh. Entonces, quiero decir que quizás como Estado estamos llegando muy tarde porque esto tiene un origen muy, muy, muy primario. Sí, ese capítulo es un capítulo también que explora las formas de violencia y en cómo terminamos por no aprender ciertas estrategias de conducta, ciertas estrategias de respuesta ante los conflictos y terminamos como siendo modelados por formas violentas de resolución de conflictos. Y en ese capítulo Silvia Izaguirre, Ariadna Chouaki y María José Abud lo que describen, también que lo hicieron con una encuesta, ¿cierto? Es que hay una transmisión como intergeneracional de violencia que va como de arriba a abajo y que uno de niño, chiquitito, aprende cómo sus padres se relacionan, cómo resuelven en conflictos. Entonces, si esos conflictos se resolvió con un golpe, es muy poco probable que un niño pueda ser capaz después de resolver un conflicto de otra hablando. manera. Claro. Es imposible. Y entonces es muy probable que si tenemos a muchas personas, ¿cierto?, teniendo este tipo de aprendizaje, se sientan todos juntos en una sala de clase, es que en una sala de clase la resolución del conflicto sea esa también. Con profesores, con auxiliares, entonces, en el fondo, la violencia o distintas formas de expresión de violencia, no solamente la física, se terminan convirtiendo en nuestro lenguaje. Ahí estamos. Ahí estamos. Y tenemos un capítulo también sobre eso en el libro. ¿Sobre? Sobre la violencia en colegio, sobre bullying. Sí, el bullying, sí, que lo estamos viendo de una manera muy, muy brutal, que sí, es una expresión probablemente, ¿no?, de esta cadena. De una cadena. O sea, es una cadena de violencia lo que estamos viendo. Sí, es una cadena. Ya, y en las conclusiones de este libro, en las conversaciones que tienen ustedes, que entraron, que bucearon en tantas razones distintas, desde el copamiento de territorio, ¿no?, de cómo afecta a las instituciones, la vida familiar, la sensación en las calles, ¿cuál sería la respuesta? ¿Y qué posibilidades tenemos de encontrar una puerta de salida para bajar este volumen de la violencia? Yo creería que hay dos cosas fundamentales. La primera, que es la metodológica, que es abordarlo interdisciplinariamente. Nosotros no podemos pensar que vamos a como evadir o solucionar el problema del bullying solamente hablando con profesores y psicólogos. Esto es una cuestión multidimensional y por lo tanto necesitamos a todas las disciplinas puestas a pensar en esto. Cuando estamos hablando de familia, no necesitamos solamente, no tengo idea, un abogado de familia, un terapeuta, no, necesitamos a toda la sociedad involucrada. Necesitamos datos. Necesitamos datos actualizados, además. Los datos no podemos estar trabajando o pensando soluciones para un grupo con datos que tenemos de hace 25 años, porque nuestra sociedad es otra, distinta, o sea, desde la migración estamos así, con datos como súper tenemos añejos. Datos añejos y tenemos datos nuevos también, pero que son pequeños, porque es un esfuerzo generar datos. Son informaciones mayores. Ahora, tenemos encuestas buenísimas. La ENUSC, por ejemplo, es una encuesta de la que muchos de nuestros autores se apoyan. Tenemos también como que darle validez a las metodologías como cualitativas. También tenemos capítulos con metodologías cualitativas. Necesitamos generar más datos para generar más conversaciones y más miradas, más técnicas, más todo. Esa es una primera cosa para abordar la violencia que yo creo que es fundamental, es no dejar a nadie afuera, digamos, como en una línea de pensamiento. La segunda, es que ya lo había dicho, ¿cierto?, que es como entender que la violencia tiene una relación circular con las instituciones y por tanto tenemos que atender que cuando una surge, la otra se debilita y vamos aumentando o haciendo crecer un problema. Otra cosa es volver a tomar y a darle como el sentido y la fuerza a defender el Estado democrático de derecho como el espacio o el lugar garante de la seguridad y el espacio donde todos estamos. Pero como que no hay mucha conciencia de eso. No hay. Es difícil, es muy críptico, es conceptual. Pero tenemos que volver a confiar como en un Estado que sea, pero que además es un Estado que debe reformarse. Es un Estado que debe responder rápidamente a aquellas demandas. No podemos tampoco pensar en el Estado, no sé, del siglo XIX. Ya, pero ahí el dato, no sé cómo empalma, pero el dato que incluso la encuesta CEP ha mostrado y varios otros estudios es cuando la ciudadanía te dice, mire, yo por tener seguridad, seguridad, violencia, por tener seguridad estoy dispuesto a renunciar a mis libertades personales. Sí. Y eso va creciendo y el modelo Bukele empieza a ser un modelo muy atractivo. Exacto. No es el modelo Milei.
Estamos hablando del modelo Bukele, que tiene que ver con la seguridad. Y eso me imagino que entraña un peligro justamente respecto del orden social y de las instituciones. Exactamente, lo entraña porque lo que termina ocurriendo es que el modelo Bukele, ¿cierto? O los cantos como de sirena que decía yo hace unos días en el diario, encantan. Porque al final, como siento desesperanza, siento miedo y entonces necesito agarrarme de lo más próximo que tengo y aquello que me seduce, voy. Pero necesitamos volver a hacer ese ejercicio con el Estado. Necesitamos volver. El Estado necesita reformarse, el Estado necesita ser más eficiente, el Estado necesita ser moderno y el Estado necesita atender a las personas que viven cada día alguna forma de violencia. No como macro, sino como micro. Las personas experimentan esto, lo viven, se acuestan en la noche con una sensación. Y eso el Estado tiene que atenderlo. Ahora, cuando uno mira las grandes problemáticas de la sociedad chilena hoy día y lo ve como registrado en los debates presidenciales o las preocupaciones, es como seguridad y economía, ¿ya? Pero cuando uno mira un estudio de violencia como este, que te muestra como violencias porque es violencia física, psicológica, estructural, simbólica, fragilidad institucional, cuando uno mira todo, uno dice, bueno, ¿qué será primero? Ponerle fuerza a la economía, que es un esfuerzo que tiene que hacer, digamos, la sociedad chilena, como lo hizo en algún minuto, o ponerle hoy día, porque esto, como tú dices, reúne a muchos actores, a muchas instituciones, requiere volver a mirar. Mira, si tú me preguntas a mí, así como en lo personal, yo creería que lo primero es la seguridad, porque es imposible, incluso si yo dijera como, tengo todas las capacidades abiertas para que la economía, para que tu trabajo funcione, para que todo esto mejore, si yo no me atrevo a salir a la calle. O sea, la seguridad es primero. Eso es como, si yo soy capaz de entender que puedo caminar a mi trabajo, ¿cierto? Que me voy a subir al metro y voy a poder llegar y bien, a tiempo, y dar toda la cadena de acciones que requieren eso, yo puedo desplegar como todas mis facultades personales para poder trabajar bien. O sea, sin seguridad es imposible. Es como el vínculo primero es el apego. Así como lo mismo que uno tiene una guagua recién nacida como con su madre. Si no hay apego en ese primer vínculo, aunque llegue alguien después a ponerle una mamadera, digamos, como y se alimenta y simplemente yo como satisfago necesidades básicas, no hay desarrollo. Y como para ir cerrando, Nicole, las posibilidades de hacer una... No sé si la palabra es intervención, pero de hacerse cargo, porque cuando es tan amplio, porque estamos hablando de barrios, de familias, de colegios, violencia en la calle, violencia con los portonazos, o sea, eso es muy amplia la gama de violencia que estamos viviendo, según lo que nos muestra este estudio, tiene muchas formas y expresiones. ¿Por dónde partimos? Porque partir por la familia es un trabajo muy largo, es un trabajo a largo plazo. Sí. Yo creo que todos los trabajos son de largo plazo. No hay ninguno que sea así como yo voy a ponerle un parche aquí y con esto curo estaría que es superficial, porque ninguna de ellas es superficial. ¿Por dónde partimos? Yo creería que quizás partir por el mismo Estado. Partir por un Estado que es capaz de responder rápidamente a lo que sea que se le solicite. Eso es una primera cuestión. Y después vemos qué es lo primero que llega. Si llegan primero las familias, si llegan primero los colegios, si llega primero la calle. Perfecto. Bueno, pero responder rápido, ser capaces de atender a tiempo algo. Eso ya generaría una liberación de la presión, creo yo, para todos, cada uno de nosotros. Tú decías que esta violencia ha moldeado y ha cambiado los patrones de comportamiento. ¿Sí? ¿Están así? Sí. Sí, ha cambiado los patrones de comportamiento. Uno deja de pasar por la calle en la que pasaba, evita horas del día. Evita, por ejemplo, también caminar solo por la calle. O sea, ¿Tiene ese registro? Tenemos registros de personas que dicen, yo antes me bajaba de la micro y caminaba 3 cuadras a mi casa sin ningún problema a cualquier hora. Hoy día no lo hago. Hoy día, y elaboran estrategias como, por ejemplo, no sé, voy y hago como que voy hablando por celular para que la persona crea que si me va a saltar, alguien más me va a escuchar, o de frentón llamo y entonces acompáñame hablando por el camino. O sea, las personas han cambiado la forma en la que se mueven en su ciudad, en su mismo barrio. ¿Y los legisladores, los políticos, tienen conciencia de esto? Yo creo que tienen conciencia. Me costaría creer que alguien
No, pero no me refiero a lo conciencia sabe. real, porque también este libro hay una parte que me llama la atención que dice que, por ejemplo, los parlamentarios frente a la violencia han tratado de responder por medio de leyes, Sí. que muchas veces son leyes más bien populistas, más que eficaces. A eso me refiero. Sí, bueno, ese también es un capítulo Sí. del libro bien importante, ¿cierto? De Sebastián Soto y Juan Francisco Gali. En ese capítulo ellos, de hecho, determinan y dicen como cuando la violencia queremos ponerla todo como desde un punto de vista como una resolución legal, ¿cierto? Finalmente los jueces no llegan por una cuestión como de track laboral Sí. a tiempo a responder incluso con esa ley. La ley tampoco es rápida, las leyes se demoran un montón en hacerse. Entonces, cuando estamos hablando de, tengo idea, por ejemplo, de bullying o de violencia como escolar o de intrafamiliar y me demoro 15 años en hacer una ley, o ahora como estamos viendo la ley de adopción en Chile, es cierto que lleva 12 años ahí acostada. Hoy día los niños que están siendo adoptados o que cuando partieron este problema que veíamos, eso ya son adultos, eso ya están fuera del sistema. Entonces, llegamos tarde, sí, llegamos tarde y por eso necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos legisladores más eficientes, necesitamos reglamentos más rápidos, no más trabas, no. O sea, cuando uno hace un reglamento hiper así como detallado, lo único que hace es restringir la acción. Aunque uno cree que está protegiendo, finalmente está dejando mucho más fuera. Por eso te pregunto por la política, no por sumarme a las voces críticas, pero en algún minuto me tocó ir a entrevistar al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, por un diario. Y en la política estaba la discusión respecto de si había que intervenir las poblaciones, si había que tener más policía. Y llegué allá y el alcalde me dijo, mira, la verdad es que me llama la atención esta discusión, porque aquí en Pedro Aguirre Cerda, a las 6 de la tarde, la gente cierra sus puertas, cierra sus rejas, y lo que sucede acá es que hay un toque de queda voluntario. Hay un toque de queda voluntario. O sea, la ciudadanía se resguarda a las 6 de la tarde. Entonces, muchas de las cosas que la política va discutiendo respecto de hacer o no hacer y la disputa entre unos y otros, la ciudadanía empieza a hacerlas mucho antes, avanza más rápido. Pero viste, eso es lo mismo que estábamos hablando recién, Sí. como las personas cambian sus patrones de conducta. Sí. Probablemente hace 30 años no cerraban su puerta a las 6 de la tarde y hablaban, no tenían una conversación en la Y los calle niños y los jugaban niños en la jugaban en la calle. calle. O sea, la gente ha cambiado. Y no verlo también es una manera como de tapar el sol con un dedo, es decir, como no darse cuenta de que eso ha cambiado es como, me parece un poco como irresponsable quizás de decir. Pero efectivamente los políticos deberían estar atendiendo aquellas acciones que ven en sus como entornos más pequeños. Los barrios han cambiado. Las personas ponen rejas en sus calles. Las cierran sin poder cerrarlas, pero las ponen. ¿Por qué? Para evitar que por ahí pase no sé qué ladrón, porque por ahí es una vía de escape para no sé qué cosa. Esa decisión como de autoprotegerse porque el Estado no me protege, la vemos. Y la última pregunta, ¿estamos en un riesgo de fragilidad institucional a tu juicio producto de estos niveles de violencia tan amplios, tan multisistémicos? Sí, creo que estamos en riesgo, sí. ¿En riesgo de qué? En riesgo de que se quiebren, de que se quiebren las instituciones, a riesgo de que se quiebren nuestros comportamientos sociales, pero estar en riesgo no significa que estamos a puertas, significa que estamos como que estamos siendo capaces de mirarlo para poder actuar sobre ello. O sea, ser conscientes de los riesgos nos permite actuar sobre eso. Bien. Nicole Gardela, muchísimas gracias por esta conversación. Violencia en Chile, la fragilidad del orden social y que, claro, que abarca todas las facetas posibles de nuestra vida en sociedad, de nuestra vida cotidiana también. Muchísimas gracias por esta gracias a ti, conversación. Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.